dijeron adiós para estar en mi clase. Podrían estar viendo caballos corriendo en la playa, pero no. Hoy vamos a estudiar el salazarismo en Portugal. Antonio de Oliveira Salazar creció en un ambiente fuertemente marcado por el catolicismo. Frecuentó durante 8 años el seminario de Viseu y, aunque lo abandonó posteriormente, la religión constituyó la base de su formación personal y profesional. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. Paralelamente, en Portugal se instala la Primera República en 1910, que se extiende hasta 1926. Los republicanos persiguieron al clero y promulgaron un conjunto de leyes anticlericales. Es en este contexto que surge la ruptura de las relaciones de Portugal con la Iglesia. Con la instalación de la Primera República, el desorden político va a conducir a sucesivos paros, golpes y contragolpes de Estado. El caos se tradujo en 45 gobiernos en un periodo de 16 años. En 1916, Portugal ingresa en la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a un agravamiento de la situación de los portugueses y de las finanzas del Estado. Este ambiente político, económico y social va a conducir al crecimiento de una sola solución. Solamente la dictadura nos puede salvar. Salazar se va a formar durante este periodo en el que creará teorías sólidas, católicas y conservadoras sobre el Estado, la Iglesia y la familia. Va a iniciar su actividad como profesor de Ciencias Económicas en la Facultad de Derecho de Coimbra, donde se formará. Será a través de artículos y conferencias en los cuales se afirmará como ideólogo y doctrinador suprapartidario, defendiendo así que la República y el cristianismo son perfectamente compatibles. Su ingreso en la política se va a hacer a través del Centro Académico de la Democracia Cristiana, uno de los principales opositores católicos a la República Liberal. Antonio de Oliveira Salazar fue electo diputado católico para el Parlamento. Participó solamente en una sesión de diputados y se alejó definitivamente del Parlamento. El 28 de mayo de 1926 tuvo lugar el golpe militar que fundó la dictadura. Ahora Salazar acepta colaborar con Sinel Cordes, el ministro de las Finanzas, y le presenta un conjunto de 10 proyectos de reforma. Sin embargo, Sinel Cordes no les va a dar seguimiento. Esto va a crear una ruptura. Ahora Salazar llenaba las páginas de los periódicos con fuertes críticas a la política del ministro de las Finanzas, mientras que éste procuraba desesperadamente una solución para la crisis. Sinel Cordes intentó pedir un préstamo a la Sociedad de las Naciones, pero las negociaciones fallaron y el ministro se alejó del gobierno abriendo las puertas a Salazar, que decía que tenía la solución para la crisis, el equilibrio presupuestario. En primer lugar estaría el equilibrio económico, después el social y en último lugar el equilibrio político, y así se tradujeron sus prioridades. Entonces Salazar salvó la situación económica del país tal y como Spiderman salvaba a los ciudadanos en Nueva York. Salazar fue nuevamente invitado a integrar el gobierno como ministro de las Finanzas, aunque ahora impone sus propias condiciones. Como técnico de las finanzas, exige un examen a todas las iniciativas con los respectivos ingresos y gastos. Como católico conservador, exige que el Estado se comprometa a no agravar la situación de la Iglesia. Su poder va a crecer y a través de las finanzas, Salazar conseguirá controlar todos los ministerios. El 28 de abril de 1928, Salazar hizo su discurso de toma de posesión, donde dice una de sus frases más famosas: «Sé lo que quiero y para dónde voy». Se iniciaba así la dictadura financiera. Esto sería el primer paso para la reforma corporativa y autoritaria del Estado. Desde 1928 hasta 1933, Salazar concentró todas las fuerzas políticas con una ideología de derecha, en una sola derecha. Increíblemente, el equilibrio presupuestario fue alcanzado en el año siguiente y Portugal constituyó un notable ejemplo de recuperación financiera. ¿Cómo? Salazar se basó en la receta de los ingresos tributarios y comprimió los gastos no sobrepasando el valor presupuestario. Sin embargo,
este régimen tenía dinero para realizar inversiones. Lanzó entonces un programa de obras públicas y pudo intervenir en el mundo empresarial que estaba avalado debido a las sucesivas crisis. Así, Antonio de Oliveira Salazar obtuvo el respeto de Óscar Carmona, presidente de la República, que viendo los resultados tan positivos de su política económica, le dio más poder. Incluso, más allá de la carpeta de las finanzas, tenía la carpeta de las colonias portuguesas. Con el Acto Colonial de 1930 se iba a establecer la política colonial del régimen. Salazar iba a utilizar ese poder para rodearse de personas de su confianza e intentar eliminar los partidos del parlamentarismo. El 5 de julio de 1932, Salazar es elegido jefe del gobierno y este sería el inicio del Estado Novo, que se iba a prolongar hasta 1974, con el golpe de Estado que abriría las puertas a la democracia y pondría fin a la guerra colonial. En 1933 fue aprobada la Constitución que marcó el inicio del Estado Novo. El Estado Novo fue un régimen autoritario, conservador, colonialista, nacionalista, por ende antiliberal, antiparlamentario y anticomunista. El régimen se apoyaba en la censura, un servicio que controla las publicaciones periodísticas, emisiones de radio y televisión nacionales e internacionales, prohibiendo toda crítica a la doctrina e ideología del Estado Novo y defendiendo así la moral y las buenas costumbres. También se apoya en la propaganda. En este sentido, fue fundado el Secretariado de Propaganda Nacional, el SPN, para difundir las buenas costumbres, la doctrina y la ideología defendida por el Estado Novo. Por otro lado, se apoyan las organizaciones juveniles, la Mocidade Portuguesa y paramilitares, la Legión Portuguesa. La Mocidade Portuguesa fue la más conocida y sirvió para imponer entre los jóvenes la ideología defendida por el régimen. Obedecer y respetar al jefe, insistiendo en la lealtad absoluta al Estado Novo. El régimen se sustenta también en el culto al jefe. Durante el Estado Novo, Salazar era visto como un jefe paternal, de maneras tranquilas, austero y eremita, casado con la nación. En tanto, Salazar no era militar, sino un político académico. Podía mostrarse sin las poses fastuosas y militaristas de sus congéneres Francisco Franco, Benito Mussolini o Adolfo Hitler. Aunque Salazar no promovía un culto de la personalidad en sí mismo, permitía que sus subordinados lo mencionasen como el ungido de Dios, salvador de la patria o redentor de la nación. Otro de los pilares era la ideología católica, una ideología con un fuerte componente católico, asociado al régimen de la Iglesia Católica a través del Concordato de 1940. El Estado Novo contaba con una policía política represiva, conocida como la PID, omnipresente, que tenía gran poder y que reprimía con criterios de selectividad. Nunca se le ha responsabilizado por crímenes de masas, al contrario que a sus congéneres italianos y especialmente alemanes. Aunque no recurría a los ataques masivos ni a los asesinatos colectivos, la PID sembró el terror, el miedo y el silencio en la sociedad. Mientras tanto, los opositores eran interrogados, torturados y llevados a prisiones lejos de las grandes ciudades. También, la educación escolar era controlada por el Estado, a través de la adopción de manuales propios que enseñaban los valores del Estado Novo. Es decir, la mente de las personas era influenciada por los ideales de la política de Salazar. La economía del régimen era capitalista, controlada y regulada por carteles, detentores de grandes privilegios, constituidos y supervisados por el gobierno, un gobierno receloso de la innovación y el desarrollo. Salazar tenía ideologías muy definidas. Esto significa que era fiel a sus valores y principios. En su vida política, sus decisiones estaban basadas en los ejes de sus ideologías, siempre enfocado en su perspectiva de lo que era una sociedad con buenos principios. Esas ideologías eran el valor de Dios, el sentimiento nacionalista, el papel de la autoridad en la sociedad civil, la importancia de la familia tradicional, la relevancia del trabajo y del deber como contribuciones para una sociedad más desarrollada y la conservación de la tradición y de la ruralidad. Tal y como otros regímenes autoritarios de la época, el Estado Novo poseía un lema para mostrar resumidamente su ideología y doctrina. Deus, patria y familia. Idéntico al lema franquista Dios, patria y familia. El régimen era muy conservador, intentando controlar la modernización y evitar la globalización, porque Salazar temía que estos dos fenómenos destruyeran los valores religiosos, culturales y rurales de la nación. La censura también impedía la discusión de temas como el feminismo, la educación sexual y la importación de costumbres del resto del mundo.
¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo una duda. Es que no entiendo una parte de lo que has dicho. De todo lo que he dicho, ¿qué es exactamente lo que no has entendido? Entonces, ¿el salazarismo no fue un régimen fascista? Vamos a ver, te lo voy a explicar más fácil para que lo entiendas. El fascismo era un movimiento que se caracterizaba esencialmente por el modernismo urbano y por el revolucionismo de derechas. Tanto los nazis como los fascistas llegaron al poder por el asalto al Estado, al contrario que Portugal. Salazar no asaltó palacios, ni tampoco ganó elecciones. Fue llamado y se quedó. Como tenía poder, todas las personas a las que le gustaba el poder se acercaron a él. Salazar fue un reaccionario que detestaba disturbios y convulsiones. Era un beato y también un antimoderno. ¿Qué tenía en común con el fascismo? Pues el hecho de gobernar en dictadura y el hecho de ser anticomunista. Sin embargo, los propios soviéticos gobernaban en dictadura e hicieron un pacto con Alemania, con vista a la división de Polonia. El mundo antes de la guerra era muy diferente de aquello que fue en la posguerra. ¿Lo entiendes? Salazar era también diferente de Franco. Este, aunque rural, dictador, anticomunista y por lo tanto no un puro fascista, se aproximaba más al modelo italiano y alemán. Sin embargo, se sabe que Hitler, en el único encuentro que tuvo con Franco en la frontera hispano-francesa, después de que Alemania tuviera ocupada toda la costa atlántica, comentó lo siguiente: «Yo preferiría que me arrancasen todos los dientes a sangre fría que tener que volver a hablar con este hombre». A Antonio de Oliveira Salazar, el hombre que vino del pueblo, no le gustaba que los medios de comunicación centraran su atención en él. No se puede comparar a Hitler, por ejemplo, que utilizaba los medios audiovisuales para gobernar y persuadir al pueblo. Salazar prefiere verse como un profesor o como padre de una patria de gente pobre, pero alegre, resignada a la providencia, palabra que le gustaba mucho. Justo por ser un solitario, Salazar no dejó en testamento cualquier doctrina. Dejó un régimen que se fundó en la veneración de jefes. Salazar creó así su propia política, el salazarismo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.